Hola a todos, soy Rhodes y he estado un par de semanas en Taiwán. La primera vez que yo visité Asia fue en 2015, en un viaje a Japón. Y tras la experiencia me di cuenta de que lo que vi no se parecía tanto a aquello que otra gente me había contado. De hecho, en ocasiones no tenía nada que ver. Así que supongo que la conclusión de aquello fue esa que dice: vívelo tú mismo y no dejes que te lo cuenten. Algo que llevo diciendo repetidas veces en este canal, aunque tal vez con otras palabras. Es por eso que veo bastante sano el ahorrar algo de dinero y gastarlo en viajar. A poder ser sin ningún tipo de guía ni influencia que no sea tu propia intuición y la curiosidad de saber qué vivencias aleatorias pueden ocurrir en tu viaje. Así que os animo a que si de verdad os interesa un país, hagáis todo lo posible por tomar ese avión, que siempre va a ser mejor que ver el mundo en un vídeo de internet. Aunque, por otro lado, os invito a que ignoréis lo que acabo de decir y veáis mis vídeos de este y otros viajes en mi canal personal, si ese es el tipo de contenido que os interesa, vamos. Porque este es un canal de Airsoft y aquí vamos a hablar solamente de eso. En Taiwán hay bastante Airsoft, siendo esto algo relativo porque no deja de ser un hobby pequeño. Y la mayoría de gente que he conocido en este país saben lo que es el Airsoft porque algún conocido lo ha probado o algo así, pero poco más. En esta ocasión no he tenido tiempo de jugar en ninguna partida, pero sí que he podido visitar tiendas de Airsoft en Taipei. Y he grabado mucho, demasiado tal vez. Así que creo que lo voy a repartir en varios vídeos para que sea fácil de ver, ¿ok? Y resulta que en Taiwán está G&G. He aprovechado para visitarles en sus oficinas y me han mostrado sus próximas novedades. Así que de eso vamos a hablar en este vídeo. No, ya. Si quieres te ayudo con... No, tranquila, ya me basto yo. A ver, lo primero que me ha sorprendido es la recepción que me han dado en esta sala de reuniones, que parece propia de los Yakuza o algo así, porque está la mesa llena de armas. Vale, ahora estamos aquí en la zona de fábrica, en una zona donde tienen unas dianas en campo de tiro, tienen aquí lo de las pruebas del torneo, un montón de cosas, es una locura esto. Y vamos a probar la pistola de gas de G&G, este modelo que no replica ninguna pistola real, simplemente lo han diseñado ellos, la GTP-9. Con el SMC-9, que es el... Exacto, el accesorio que la hace pues submachine gun, ¿no? Por así decirlo. Esta va a salir con full auto y la semi, pero el que te vamos a hacer probar Vale. es la que viene con full auto. Esta es la que viene con full auto. Sí, esta viene con full auto. Eso es bueno. Y también tenéis un drum de gas. Esto pesa, ¿eh? Esto pesa, pero mucho, ¿eh? ¿Cuánto es? ¿1 kilo? Bueno, puede llevar 500 bebés. ¿Cuánto pesa? 大概2.2公斤。 2.2 kilos. Pesa mucho, ¿eh? Sí, pesa mucho. Bueno, vamos a probar qué tal cuando lo estás disparando. Esto es el drum por dentro. Sí. La capacidad es de 500. 500 BBs en una pistola. Sí. Y un cargador que pesa 2 kilos. Sí. Sí. Chicos, pesa mucho. Puedes pensar 2 kilos no es tanto, pero es que en un cargador de pistolas sí que es bastante. De todas maneras, cuando lo pones en el accesorio para que sea tipo SMG, pues ya no se notará tanto. Pero si lo utilizas en la pistola, simplemente eso es una barbaridad. Aquí está el chico ahora cargando con gas. ¿Cuántos segundos? 几秒 看情况30到1分钟。 30 segundos a 1 minuto. Vale. Pues ya es acabar todos los alimentos que está bien. Muchas BBs, mucho gas, mucho peso. Ok, estaba aquí el amigo disparando la réplica y ahora la voy a probar yo. Aquí en estas dianas pues lo que es precisión y alcance no lo voy a poder comprobar mucho, pero lo que sí que me interesa ver de esto es la sensación de retroceso que me va a dar, y en este caso, después de ver lo que pesa esto, es ver si es cómodo o qué. Porque me ha sorprendido que pese tanto. Me acuerdo que me contasteis que había un drum y tal, pero no me puse a darle vueltas, ¿vale? De lo que podría pesar. Es que pesa un montón. El que tenemos de la ARP9, que es de AEG, que es de plástico, pues no pesa así. Porque le vamos a incorporar algo que por el momento no vamos a dar mucha información acerca de eso. Pero va a venir con una sorpresa dentro. Vale, me quedo igual. no sé de qué estás hablando. Vamos a probarlo. Para poner el full auto aplastas el otro lado
full auto. Y ahora sí, semi. Qué raro. Bueno, no es incómodo, ¿eh? Es cómodo. A ver, esto es algo que yo realmente no había visto nunca, porque esto no está imitando a ningún arma real en concreto, ¿no? Esto es un diseño que os habréis inspirado en algo, supongo, pero no se parece a nada que haya visto antes. Entonces vamos a probarla con el drum. Lo primero que noto es que sí, en efecto, pesa. Lo que pasa es que ahora el peso lo tengo distribuido mejor. Está aquí en medio. Me siento un poco raro porque tienes mucho peso de repente aquí en medio. Y cuando la muevo, sí que lo noto, ¿vale? Si ponemos un cargador normal, que son esos de ahí, ¿verdad? Los cargadores, por cierto, son tipo Glock, se parecen muchísimo, pero no son cargadores de Glock, es decir, no podría tener compatibilidad con otros cargadores de Glock, supongo. Y esto ya es otra cosa. Así sí que es cómodo, de verdad. Es muy pequeña, muy compacta y pesa muy poco. También tenemos que decir, como podéis ver, esto es un prototipo que tienen aquí en GIG. Cerramos. Y el seguro que estaría aquí, ¿verdad? Sí que tiene retroceso, ¿eh? Parece que no, pero resulta cómodo de cambiar. Cuesta hacer ráfagas cortas, me recuerda a la Glock automática, la de Wizard. Me está gustando, ¿eh? Estamos hablando de que hemos puesto una carga de gas de ¿cuántos segundos? Unos 30 segundos recién, no llenamos a todo. Supuestamente con el cargador totalmente lleno de bibis no vas a poder acabarlo con la carga de gas. 可以把它全部弄完吗？500的 mínimo 2 cargas para acabar todo. Estamos hablando de una capacidad de bibis muy alta, ¿vale? Porque me habéis dicho que tenía capacidad de hasta 500. 500. Es que eso es mucho, ¿eh? Y es otra de las razones por la que también pesa bastante cuando está cargado. Tiene que tener un compartimiento de gas suficiente para lanzar todas las bibis. Claro. Esta es la parte que más me ha gustado realmente. El retroceso me ha recordado mucho al del MP7 que tiene Grey, lo cual es una de las cosas que iba buscando con esto. Luego, lo que es el accesorio en sí o la réplica, como queréis llamarlo, resulta cómoda. Que sea bonita o no, eso ya dependerá de cada uno, según gustos. La culata no es la más cómoda que haya probado, pero resulta muy ligera y muy sencilla. Veo que tiene esto de la recámara para los dos lados. Depende de qué lado sea, zurdo o diestro. Aquí, esta partecita, Vale. lo cambias por este lado y se abre este lado. Correcto. O sea, no podemos poner esta pieza en los dos lados porque Correcto. al disparar se abrirá los dos lados. Vale. Entonces depende de qué lado lo quieras abrir, cambias esta parte. Pero realmente estamos hablando de algo estético porque el hop-up no se ajusta desde ahí. No, el hop-up se ajusta. Sí, me acuerdo. Desde el cañón. Sí, Corrígeme si me equivoco. Cuando haces esto, el cañón entero está girando. exacto. Sí, eso me acuerdo que ya nos lo enseñaste en la IWA y a mí me sorprendió, pero porque yo no lo había visto aún. Es cómodo, podría ser un problema si pierdes esta pieza. Espero que venga con una de recambio. Viene con una pieza de esta, un extensor, porque Sí. este es más flaquito. Y una última cosa que a mí me interesa de esta pistola, con el accesorio en sí, es el desmontaje. Sí es fácil cambiarlo. Evidentemente durante la partida no te vas a poner a cambiarlo. Es algo que harás antes de utilizarla. Pero estaría interesante que fuera fácil, sencillo y no sé, enséñamelo tú, porque yo desde luego no me atrevo ahora mismo. Quitas cargador. Cargador lo quitas. Sí, eso siempre. Abres ahí. Para atrás. Vale, y esto es el resultado, la parte de abajo de la pistola. Esta sería la pistola completa. Estamos ante una pistola que funciona con green gas, que es de plástico, ojo, no es de metal. Por el exterior, como podéis ver, esta parte es de plástico, el lower también. El diseño, pues os puede gustar o no, o sea, depende de cada uno, pero sí que es un diseño pues bastante exclusivo, que recuerda un poco pues a la línea de las USP, de las Glocks, etc. El hop-up, como vemos, se ajustaría igual, porque al fin y al cabo es el mismo mecanismo. Yo te hice ya la pregunta de si hay algún combo en el que esté pistola más accesorio o se vende por separado. Por el momento no te tengo
la información completa. Vale. Es una decisión que tomaremos ahí con el jefe. Aunque no me lo quieres decir, vamos. No, pero bueno, evidentemente es algo que todo el mundo va a preguntar, aún no lo sabemos, pero a mí me interesa. La pistola en sí suelta, pues... Bueno, mira, yo sinceramente la veo como una pistola más. La estética no me mata. A mí esta parte de arriba tan gorda y tan plana no me gusta, pero me parece guay que sea un modelo diferente y algo nuevo, que al fin y al cabo es lo que hace falta aquí, cosas nuevas. Lo que sí que me había gustado es la sensación que me ha dado la combinación de las dos cosas. Tendríamos que probarla en campo, en distancias un poco más largas, porque aquí pues no es bastante, pero la sensación de disparo, chapó. Estaba probando la réplica, pero esta vez con el cargador corto, y me he dado cuenta de que cuando se acaba la munición del cargador se queda así. El selector de tipo de disparo no lo puedes manipular ya, entonces como que por dentro hay un mecanismo que es como una corredera de pistola realmente. Ojo aquí, no estamos hablando de que esto sea el Ronnie de G&G, que es lo que mucha gente ya ha dicho. La parte de arriba no es un accesorio externo como una decoración para la pistola. Realmente la parte de arriba sería como el upper de una réplica. Tú estás añadiendo la parte de abajo de la pistola. Me gustaría saber cuál es el precio de tener las dos cosas, porque eso también es importante, saber en qué se va a quedar eso, porque si sale muy caro, pues evidentemente eso cambia ya, ¿no? Pero por ahora, habría que probarlo en campo, pero por ahora me está gustando una barbaridad. Estéticamente, de primeras, pues meh, pero ya sabes, esas cosas luego las pruebas y lo que te parecía una réplica horrible, de repente la deseas. ¿Veis? Esto es lo que decía. Tiene dentro este mecanismo y aquí es donde se queda hacia atrás. Realmente es muy similar a una pistola. Lo que ocurre es que esto es cañón interno, ¿verdad? Sí. No es simplemente decorativo, es un cañón interno. Exacto. O sea, sí que es a efectos prácticos una SMG de gas. Puedes hacer en folding. Me queda muy bien así. Esto es lo que le gusta a Kenny cuando la llevas plegada. Él nunca la llevaría con la culata abierta, no sé por qué. Ahora, llegados a este punto, mucha gente preguntaría, bueno, ¿y por qué G&G no simplemente saca una SMG de gas directamente? Señores, no lo sé. Normalmente las empresas deciden hacer innovaciones de una forma u otra según ellos como vean el mercado. Yo sí que veo interesante que con la misma pistola puedas tener ambas cosas. También veo interesante que la pistola en sí, sin necesidad del accesorio, pueda ser auto. Mola que una pistola sea auto, como la Glock. Y veo interesante que tengas esta opción. Ahora bien, si el precio de las dos cosas juntas, la pistola y el accesorio, me parece adecuado, sí que lo veo bien. Voy a manipularla yo, voy a desmontarla yo. Posiblemente la persona más preparada en el mundo para hacer esto. Sabéis que no es así. Entonces hemos quitado el cargador. Antes he visto que has tenido que... Y aquí tenemos esta pieza, que es la única realmente que tenemos que tocar para quitarlo. Que si no me equivoco es hacia atrás. ¿Veis esta pestaña? La bajo. Y para atrás. Para atrás, eso. Vale, hay que hacerlo con cuidado. Y esto sería por dentro. ¿Vale? Aquí viene la parte donde toda la gente, vosotros que tantísimo sabéis de internos, porque yo no, pues ya podéis opinar y todo lo que queráis, pero ya os digo, esto yo es una cosa que me gustaría probarlo ya con calma para ver qué tal va. Por ahora pinta muy bien. Sé que muchos de vosotros sois un poco escépticos de que G&G pueda hacer algo de gas que funcione de maravilla, pero las cosas son así, hay que probarlas y ver qué tal van, que no estamos en 2013. Vamos a montar ahora la pistola, como hemos dicho, esta sería la parte de abajo, que es la que estábamos utilizando en la SMG, y ahora tendríamos la corredera. Sencillo, lo de toda la vida. En este caso, el ajuste del hop-up, recordemos, no está aquí. Aquí también lo tenemos a través del cañón. Como siempre, así. Esto un poco más engrasado iría mejor. Pero a mí nunca me han gustado normalmente las pistolas de gas de plástico, ¿vale? La KJ Wars que tenía no me gustaba mucho, me arrepentí de haber cogido la de plástico y no la de metal. La 5.7 no recuerdo la marca que tenía Burke también de plástico, eso no me gustaba. El feeling en esta no es malo, malo no es, sinceramente. Un poco más engrasado tal vez iría mejor. Voy a añadir que esto que estamos probando es prototipo, es decir, no es definitivamente cómo va a salir al mercado. Esto evidentemente ya sabéis que no va a estar en este color. Es como que esto ya os indica un poco de que esto está aquí en fábrica y lo están probando. Por ahora va bien, lo mismo que la pistola. Por cierto, el agarre puede que no me guste estéticamente, pero esto es tremendamente cómodo. Tiene el mag release como el de HK, el de una USP, ¿vale? Ambidiestro. Vamos a probar.
¿Qué tal? Vale, el retroceso no es impresionante. No es el retroceso al que estamos acostumbrados con una pistola de CO2. Eso era de esperar. Yo cuando he utilizado mi Beretta, que ya sabéis que es de plástico, me ocurre lo mismo, ¿vale? No esperéis mucho retroceso con esto, yo no lo estoy notando. Esta sería la pistola que tiene simplemente el modo semi. Me han dicho que van a sacar otra que sí que tiene el full auto, habría un selector por aquí, me imagino, ¿no? No es el caso, esta semi, esto es una pistola al uso. Estoy probándola delante de unas dianas que están a poco más de 5 metros. No os puedo hablar de precisión, ni de si la bola vuela rectísimo, ni nada. Eso ya llegará el momento. Pero la sensación que me da por ahora es que no está mal, ¿vale? Yo voy a ser un poco crítico con esto, porque ya sabéis que a mí las pistolas me gustan, pero me gustan realistas, full metal, de CO2, etcétera. Incluso la Beretta que tengo yo en casa, siendo mi pistola favorita de toda la vida, que es de plástico, hasta me quejo de eso, ¿vale? Ahora bien, aquí pues tenéis una opción que según el precio que tenga, ya nos lo dirán, puede estar bien. Si os gusta la estética que tiene, no está mal. La capacidad de los cargadores, pues la de cualquier Glock, me imagino, ¿no? 22. 22. Por cierto, el pistolete es muy cómodo, ¿eh? La pistola... Y puedes cambiar el grosor del pistolete. Como una M&P, ¿no? Puedes cambiar aquí. Bueno, pues estamos hablando de una pistola moderna, cómoda, por ahora parece que no va mal. En bajas temperaturas, pues como lo de siempre, ¿no? El gas, ya sabéis cómo funciona, lo del green gas. Eso sí, es de plástico. A ella cada cual le puede gustar o no. Hay mucha gente que tiene las de Marui y no le importa que sean de plástico. A mí sí que me importa que sea de plástico, pero por ahora la veo bien. Ah, que queréis que la pruebe con esto también. Esto roza lo absurdo ya. ¿Te pasa en serio? Puedes probarla. O sea, yo no me espero ver a nadie haciendo esto, o sí. Oye, ¿no tenéis otra? Llevo dos. No. En este caso, el drum hay que accionarlo. Sí, hay que accionarlo. Como en el de la eje. Vale. Esto pesa una barbaridad. Esto sí que no es cómodo en absoluto, ¿vale? El peso está totalmente atrás. Vamos a disparar porque sí. Si no te importa, voy a tratarla mal. ¿Te parece? Voy a tratarla mal. Sí, voy a disparar bastante, ¿vale? Quiero ver qué tal funciona. Podría estar así 5 minutos, ¿no? 280 rondas. ¿Cuánto gas le ha puesto esta vez? 30 segundos, 30秒，对不对？刚刚灌大概是30秒。我刚刚换了50多秒。 Casi 50 segundos más o menos. A ver, es bastante gas, ¿eh? Dice que en semi puede dar hasta 280 disparos. Se queda así todo, mira. Es bastante impresionante. Esto es una pistola con drum que va a tener su versión en full auto. Ha sido una pena no poder hacer esto que he hecho ahora en full auto, pero como podéis ver, es exagerado. Bueno, voy a parar porque es que podemos tirar todo el día. Que sepáis que este caballero de aquí es el señor diseñador de esto que acabamos de probar.